El viernes 3 de agosto de 2018 se realizó una jornada de actualización en enfermedad celíaca en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fue organizada por el Ministerio de Salud de la Nación, por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y por el Centro de Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la UBA. Primero disertó la licenciada en Nutrición Jimena Arauz, quien presentó al programa de detección y control de la enfermedad celíaca. Explicó que el único tratamiento tiene que ver con la alimentación. Refirió que 75 hospitales en todo el país reciben kits de antitransglutaminasa y que han entregado videoendoscopios a hospitales de Chubut y Entre Ríos. Refirió que el programa realiza capacitaciones presenciales y virtuales, donde han capacitado a 5.500 profesionales y que también han financiado 6 becas de investigación en los últimos años. Explicó también que el programa realizará un registro de enfermedad celíaca para saber distribución geográfica, síntomas y cantidad de personas para tomar decisiones al respecto. En el programa se confeccionó un modelo de constancia para tramitación de beneficio, que deben firmar los médicos para que los celíacos puedan recibir asistencia alimentaria en las obras sociales o en desarrollo social. Contó que en el programa están trabajando para la reglamentación de la modificación de la ley, hecha en 2015, en el tema de la obligatoriedad de distintos establecimientos gastronómicos de brindar menúes para celíacos. Luego disertó el doctor Néstor Litvin sobre la historia de la enfermedad celíaca. Explicó que la historia está en permanente construcción y reconstrucción. Expresó que Hans Krebs dijo que el que no conoce la historia de una ciencia no conoce la ciencia. Litvin contó que Areteo de Capadocia, un médico que vivió en el siglo I después de Cristo, un poco después de Hipócrates, describió la enfermedad celíaca y denominó a los celíacos coilíacos, que significa panzones. Luego habló de otros médicos que investigaron a los celíacos. En Inglaterra, Samuel G., nacido en 1839, y en Norteamérica, Archibald Herter, nacido en 1865. En Holanda, Willem Dicke, que vivió entre 1905 y 1962, y Van de Kammer. En Argentina, Florencio Cardó, en 1933, hizo su tesis doctoral sobre enfermedad celíaca y con ella ganó el premio Ángel Centeno. También en Argentina, Juan Garraham escribió un libro de medicina infantil donde se recomendaba tratar a los celíacos con banana y leche cuajada, por lo que prácticamente excluía el gluten. Describía variantes de la enfermedad celíaca, donde dice Litvin que podría estar incluida la sensibilidad al gluten no celíaca. Dicen que Dicke, en Holanda, después de la Segunda Guerra Mundial, observó que algunos pacientes habían mejorado durante las épocas de guerra y posguerra en las que la harina de trigo había escaseado. Al volver a disponer de harina, los pacientes volvieron a tener síntomas. Van de Kammer desarrolló un método para medir las grasas en materia fecal que se utiliza para el diagnóstico. El doctor Marcelo Roger, en Argentina, realizó la primera biopsia duodenal en 1956 y asocia a la enfermedad celíaca con lesión intestinal. El doctor Litvin contó que el argentino Horacio Tocalino fue el primer presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica. Litvin relató también que Detlef Schupan identificó la transglutaminasa tisular en 1996. Esta enzima es el blanco antigénico contra el que se dirige la autoinmunidad en enfermedad celíaca. El servicio coordinado por la doctora Marta Wagener, pediatra de Santa Fe, Argentina, desarrolló las primeras técnicas de anticuerpos deaminados de gliadina. Esta técnica fue robada y patentada por un laboratorio extranjero. El doctor Litvin explicó que en el cromosoma 6, en el brazo corto, se coordinan los procesos genéticos de la inmunidad. Están los antígenos de histocompatibilidad. La celiaquía está muy asociada a dos antígenos de histocompatibilidad, el de Q2 y el de Q8.
Las personas que no tienen estos antígenos es muy difícil que sean celíacos. El doctor explicó que hace unos 12.000 años comenzó la agricultura con un quiebre en la relación con la naturaleza y esto trajo el gluten. No tenemos enzimas para consumirlo. Estos péptidos hacen confundir al sistema inmunológico pensando que son gérmenes. En Italia se encontró un esqueleto de 2.000 años de antigüedad con características celíacas y de Q2. El doctor contó también que se investigó que en epidemias con reovirus aumenta la enfermedad celíaca, que hay antígenos ambientales que ayudan a desencadenar la enfermedad. Dijo también que el grupo de médicos de Ludaondo es un grupo de excelencia internacional en enfermedad celíaca y que Argentina es uno de los polos de difusión de celiaquía. En los próximos programas voy a seguir contándoles sobre lo expuesto en estas jornadas. Hola, hoy les cuento la última parte de lo que escuché el viernes 3 de agosto de 2018 en la jornada de actualización en enfermedad celíaca en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que fue organizada por el en esa fecha Ministerio de Salud de la Nación, por la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y por el Centro de Estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición de la UBA. El doctor Litvin disertó nuevamente. Esta vez habló de los anticuerpos que se usan para detectar celiaquía. Entre otras cosas, explicó que la antigliadina se utiliza para detectar transgresiones y los anticuerpos transglutaminasa detectan mejor la lesión intestinal. Luego, la licenciada Andrea González, jefa del Departamento de Alimentación del Hospital Bonorino Udaondo, habló sobre el tratamiento de la enfermedad celíaca. Dijo que la base es el control desde lo alimentario. Explicó que los celíacos deben hacer una dieta libre de gluten, que implica eliminar las proteínas tóxicas presentes en los granos de trigo, avena, cebada y centeno. Dijo que lo que no pueden comer los celíacos es mucho más que el gluten y que referirse solo a las prolaminas no es correcto, ya que también no podemos ingerir gluteninas. Explicó que la avena pura tiene menos porcentaje de proteínas tóxicas y es tolerada por un 95% de los celíacos. Dividió a los alimentos libres de gluten en 3 grupos: naturales, sustitutivos e industrializados. Dijo que cuando hay pacientes que no logran negativizar sus anticuerpos es porque están reaccionando a mínimas cantidades de gluten, por lo que se les recomienda hacer una dieta natural. Yo me pregunto si no sería más fácil exigir que todos los alimentos libres de gluten sin TAC lo sean realmente, en vez de probar si toleramos o no cada uno de nosotros esa mínima cantidad de TAC permitida en los alimentos supuestamente libres de gluten, sin TAC, exponiendo en eso nuestra salud. La licenciada González refirió que los alimentos sustitutivos son muy importantes al inicio de la dieta para no exponer al paciente a prohibiciones tácitas difíciles de hacer. Explicó que crear a esos alimentos requiere más esfuerzo y que suelen tener más azúcar, grasas y huevos. Dijo que no tenemos harinas integrales y que es recomendable consumir solo alimentos sustitutivos inscriptos en el ANMAT como libres de gluten. Refirió que las asociaciones ahora se han convertido y hacen una fuerte actividad social. Dijo que se ha encontrado en la consulta nutricional que a los 2 años de dieta el 95% de los pacientes engordaron y que en el equipo nutricional trabajan psicólogos porque hay pacientes que no pueden aceptar la dieta. También expuso que los alimentos sustitutivos son más caros. No es así los industriales. Tal vez la licenciada no conozca el precio de las legumbres y de los frutos secos certificados, o tal vez los incluya dentro de los sustitutivos. Refirió que es importante adoptar una dieta saludable y natural, cubriendo todos los grupos de alimentos, y dijo que tengamos cuidado con la información que circula en Google e Internet, que mejor vayamos a las asociaciones. Luego, disertó la doctora María Teresa García de Dávila sobre la importancia de la anatomía patológica en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Dijo que se recomienda hacer 6 biopsias, 3 en la segunda porción del duodeno y 3 en el bulbo, en frascos separados, rotulados. Dijo que para hacer el diagnóstico hay que ver si hay incremento de linfocitos intraepiteliales, si hay neutrófilos, si hay variaciones de la forma y tamaño y regeneración y o alteración del borde en cepillo. La clasificación que más se usa es la de March y explicó que se divide en 5 grupos:
MARCH 0 o preinfiltrado implica una biopsia normal o con cambios mínimos. En MARCH 1 se encuentran linfocitos intraepiteliales, por lo que puede haber enfermedad celíaca. En MARCH 2 hay hiperplasia, si hay MARCH 3 hay vellosidades acortadas y en MARCH 4 hay hipoplasia y no es común. Luego se realizaron preguntas predeterminadas a una mesa de expertos. Le preguntaron al Dr. Litvin cuándo solicitaría el estudio genético y él explicó que en la prueba genética para descartar celiaquía se estudian los del sistema HLA. Refirió que el DQ2 es el alelo más común relacionado con celiaquía, junto con el DQ8. Dijo que el DQ7 tiene relevancia complementaria. Dijo que el DQ4, el DQ5, el DQ6 y el DQ9 no implican riesgo de celiaquía. Refirió que el estudio genético se utiliza cuando hay un diagnóstico dificultoso con resultados discrepantes o en pacientes en dieta sin diagnóstico. También en grupos de riesgo como personas con síndrome de Down, donde está muy aumentada la incidencia. Además de en personas con patologías autoinmunes. La prueba genética se usa para excluir el diagnóstico. Refirió que respecto a su uso en familiares es controvertido por las consecuencias que puede traer, ya que tener los genes es solo tener la susceptibilidad genética y en la mayoría de los casos no implica desarrollar la enfermedad. Luego le preguntaron a la doctora Sonia Nivelloni sobre la necesidad o no de realizar biopsias duodenales para el diagnóstico. Dijo que en Argentina el consenso dice que la biopsia es necesaria. Explicó que internacionalmente hay distintas guías respecto a este tema. En Europa y en la Organización Mundial de Gastroenterología dicen que hay casos en que no es necesario. La Asociación Británica y Estados Unidos dicen siempre biopsia. En Europa recomiendan que cuando las transglutaminasas dan más de 10 veces más del valor de corte en niños, no es necesaria la biopsia, siempre que haya respuesta clínica a la dieta y hayan tenido antiendomicio positivo. Algunos autores expresan que en algunos adultos podría evitarse también la biopsia con estudios similares a los descritos anteriormente en niños y mucha sintomatología. También podría evitarse la biopsia con antitransglutaminasa y anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina de GP altos, con laboratorios confiables. Expresó que esto es un problema en Argentina que es difícil de lograr. Luego le preguntaron a la licenciada Andrea González cuál es el método más adecuado para evaluar la adherencia a la dieta. Contó que ella integró un grupo de estudio de la Asociación Argentina de Nutrición donde revisaron varios artículos sobre el tema. Explicó que se tomaron en cuenta el autorreporte, la serología, la histología y la entrevista con un nutricionista experto. Explicó que el autorreporte no es tan fiable porque depende del relato del paciente. Contó que en un trabajo donde participó junto con el doctor Julio Bay, encontraron que en el seguimiento es importante el examen clínico con evaluación de los síntomas, el examen dietético, los anticuerpos séricos y la realización de biopsias si es necesario. Relató que es importante el adiestramiento dietético con médico y nutricionista y con grupos de apoyo. Dijo que el Códex Alimentario determina que los productos libres de gluten pueden tener hasta 20 partes por millón de gluten y que implicarían menos de 10 miligramos de gluten por día esto. Explicó que ser nutricionista experta implica años de entrenamiento y consultas dentro de un equipo interdisciplinario. Expresó que la adherencia a la dieta debe garantizar la curación de la mucosa y solucionar la mayoría de los síntomas. Dijo que después del primer año de seguimiento se empiezan a relajar los controles y después de 4 años del diagnóstico bajan los porcentajes de adherencia a la dieta. Recomienda la intervención de un trabajador social y un psicólogo cuando el nivel de adherencia lo amerite. No es necesaria la biopsia de control si el paciente está bien. Luego hablaron una licenciada en nutrición y una técnica en alimentos, ambas representando a la ANMAT. Explicaron que el elaborador que inscribe sus productos como alimentos libres de gluten tomó la decisión y el compromiso de elaborar alimentos libres de gluten cumpliendo con el manual de buenas prácticas de manufactura. Explicaron que se hacen visitas y auditorías a la planta elaboradora al momento de la inscripción y posteriormente. Manifestaron que actualmente la actualización es permanente y que en el 2009 tenían 1.420 productos inscritos y en el 2018 más de 13.000. Dijeron que para comunicarnos podemos mandar un mail a responde@anmat.gov.ar o comunicarnos por teléfono al 0800 333 1234.
La doctora Mabel Mora dijo que Argentina es un país líder en cuanto a vigilancia de los alimentos para celíacos. Yo agrego que sería líder en seguridad de alimentos para celíacos si se cumpliera la ley y los alimentos libres de gluten sin TAC no tendrían TAC detectable y además si se impidiese que existan logos e inscripciones alternativas al símbolo oficial, además de productos con el símbolo oficial sin inscripción que confunden al que no está informado. También la doctora Mabel Mora, que es pediatra gastroenteróloga, remarcó la importancia del equipo interdisciplinario en el seguimiento del paciente celíaco. Habló de la importancia de la evaluación clínico-nutricional inicial y de los grupos de autoayuda. Dijo que los controles deben hacerse aproximadamente a los 3 meses, a los 6 meses, al año y después anual. El equipo debe tener un gastroenterólogo y un nutricionista experto y puede complementarse con un pediatra o un generalista y un psicólogo. El pediatra puede evaluar la mejoría de los síntomas alrededor del mes y si el paciente no responde a la dieta, derivar al gastroenterólogo. El médico debe investigar las condiciones autoinmunes asociadas y medir la densidad mineral ósea en adolescentes y adultos. Contó que los niños al momento del diagnóstico suelen tener osteoporosis, pero con la dieta se recuperan. Expresó que los profesionales deben remarcar la importancia de hacer una dieta saludable y natural, además de una correcta selección de alimentos libres de gluten. Contó que la normalización de los anticuerpos suele lograrse entre los 12 y 24 meses de dieta y que en casos severos se pueden pedir los análisis de anticuerpos más precozmente para ver si descienden. Reveló que pequeñas transgresiones no aparecen en las pruebas serológicas y que es aconsejable estudiar a los familiares, por lo menos a los de primer grado, para descartar o no la posibilidad de que sean celíacos. Recomienda, si persisten los síntomas, volver al nutricionista entrenado antes de pensar en una refractariedad. Comenta que con niños no se suele repetir la biopsia, excepto en caso que el paciente no esté bien y otros diagnósticos diferenciales puedan estar en juego. Refiere que el adolescente corre el riesgo de abandonar la dieta, por lo que es muy importante la transición a los profesionales de adultos para acompañarlos en el proceso de adquirir su autonomía. Luego, la doctora Nora Luedique habló de la legislación actual y los derechos del paciente celíaco. Explicó que el Programa Nacional existe desde el 2007 para el diagnóstico temprano y adecuado seguimiento del paciente celíaco. Dijo que la cobertura del tratamiento de enfermedad celíaca es de por vida porque es una enfermedad crónica. Contó que Desarrollo Social del municipio entrega dinero o bolsones a los celíacos que no tienen obra social o prepaga y que Desarrollo Social pide que llenen certificado de discapacidad porque no están informados, que desde octubre de 2017 los médicos deben llenar una constancia de enfermedad celíaca en reemplazo del certificado de discapacidad. La doctora Niveloni, del Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, manifestó que a ella los pacientes le siguen pidiendo el certificado de discapacidad. La doctora Luedique, integrante del Programa Nacional, expresó que Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires pide que llenen el certificado de discapacidad porque no están informados. Me pregunto quién les deberá informar. Las representantes del ANMAT informaron que los comercios minoristas están controlados por bromatologías municipales. Les pregunté a las representantes del ANMAT por qué no continúa el buscador de medicamentos y en su lugar hay que buscar en el Vademecum, que es más complicado. Me respondieron que ellas se ocupan de alimentos, no de medicamentos. Pregunté a los representantes del Programa Nacional por qué incluían el link del buscador de medicamentos en su página si este ya no está vigente, ya que en el ANMAT me informaron esto. La licenciada Jimena Arauz me dijo que está vigente. 3 semanas después, entré a la página del Programa Nacional y lo han sacado. La doctora Sonia Niveloni comentó que el gluten puede funcionar como disparador de otras autoinmunes. También comentó que si es necesario hacer un desafío con gluten, es suficiente con consumir 2 tostadas a la mañana durante 2 meses.